Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias otra vez, en el nombre de tu Hijo amado, por habernos reunido, Padre, otra vez para aprender de ti. Amén. Deseamos ser enseñados cada día, Señor, y necesitamos ser enseñados cada día. Amén. Te rogamos que puedas infundir tu Espíritu Santo en esta reunión a cada uno de los que participan, de los que llegan y a aquellos también que escucharán después, para gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ahora una serie de repasos de todos los conceptos que hemos tocado en cuanto a la salida de la ciudad. Es un tema que, ya lo dijimos muchas veces, no es fácil de asimilar porque involucra no solamente un convencimiento teológico, como otras doctrinas, llamémosle esa doctrina que tanto nos gusta también hablar, predicar, que es muy bonita, muy hermosa, que es la justicia de Cristo. Es una doctrina que nosotros podemos aceptarla de manera teológica, teórica, y sabe el Señor si hará el efecto o no de aceptar la justicia de Cristo en nuestra vida para que nos haga no solamente que nos perdone, sino que nos haga vencedores del pecado en su nombre. Pero este apartado dentro de las verdades presentes que tiene el pueblo del fin es una de las más sensibles, diría. Un saludo a nuestro querido hermano Francisco, su esposa, Estercita. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Bendiciones. Sino hola, que... hola. Voy a quedar un ratito ahí en excusa porque estamos vinieron a ver la casa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Sino que decía que esta verdad de la salida de la ciudad involucra un gran sacrificio personal. ¿Sí? Y es ahí donde muchos no están en condiciones. No vamos a hablar del por qué, ni eso es cada uno con Dios. Pero sí involucra un sacrificio muy grande, un sacrificio de fe y también un sacrificio económico. ¿Sí? Y eso no todos están en condiciones de llevar a cabo. Sin embargo, se nos manda, se nos llama, ¿sí?, a que confiemos en el Señor. Fíjense ustedes que cuando Moisés quería salir de Egipto con la nación de la que él decía pertenecer y que Dios creía él en su mundo, ¿sí?, egipcio, creía que él podía hacerlo por sus fuerzas. Y si bien él estaba elegido por el Señor no tenía que contar con él en las condiciones que él estaba. ¿Sí? El Señor dijo, yo te voy a elegir a ti porque yo de ti puedo ser otra persona que sí me sirva. Hoy no me sirves. Y sabemos que él se convirtió en un asesino. En vez de libertador se convirtió en un homicida. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver porque cuando nosotros queremos servir al Señor necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos morir al yo. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Un saludo a nuestra querida hermana Beatriz, que nos está siguiendo. Bienvenida, hermana, y feliz semana. Entonces, si nosotros no tenemos en nuestra mente primero cambiar, morir al yo, o algo tiene que pasar en nosotros, en nuestra experiencia espiritual primero, no vamos a calificar para el Señor. Por eso los puestos de avanzada es un tema, lo vuelvo a decir, delicado, sencillamente porque significa que el Señor nos está llamando a una labor magna, a una labor que pocos pueden lograr. Nos llama a todos, pero son pocos los que podrán lograrlo porque se necesita desde el mismo comienzo una gran dosis de fe. Y la fe es un don.
Y la fe tiene que ver con nuestra propia experiencia personal. Pastor, tú levantaste la manita. Te hago una pregunta, hermano Gerardo. Sí, ¿Podríamos decirles a los hermanos, si hay alguna base del espíritu de profecía, tanto mejor, que Dios dará una chance para elegir dejar las ciudades en vista de que hay hermanos que la ven cada vez difícil por razones económicas, de fuerza mayor, más allá de la voluntad, familiares. familiares, más allá de la voluntad de ellos? Es decir, ellos quieren, pero no se da la chance. Y finalmente, cuando llega el momento dramático, bien se podría argumentar, yo quise, pero no se me abrieron puertas. A diferencia de que Dios sí puede dar la chance, como quien dice, abrir las puertas, como pasó con Jesús cuando él profetizó que cuando aparecería los ejércitos romanos era la clave para que ellos escaparan, ¿no? En este caso, ¿qué clave puede haber para esos hermanos que quieren, están dispuestos absolutamente 100%, pero las chances materiales, familiares o lo que fuera, no se están dando como ellos desearían y que Dios querría darles y que se abra el discernimiento para que entiendan que ya se les dio y así cortar la queja o crítica que podría haber al respecto? Si hay alguna cita o razonamiento en que los hermanos aceptemos que Dios a todos les dio igual chance de dejar las ciudades. Hay quienes no quisieron, hay quienes no lo vieron, no aprovecharon en su momento, como pasó con la clave de Jesús y los ejércitos romanos. Aquel que lo escuchó quizás, pero no lo entendió, no lo aprovechó, se perdió. Y lo mismo con el Señor en este tema tan importante como es dejar las ciudades. Entiendo. Voy a darte dos ejemplos bíblicos, hermano. Sí. El primero voy a terminar muchas gracias por tu observación, porque es muy, muy útil en el contexto en que estamos hablando. Voy a terminar de dar el concepto de Moisés y después voy a dar otra experiencia. Cuando Moisés quería en su fuero interno servir, se dio cuenta que él era hebreo, ¿sí? Y él veía que su pueblo sufría. Y él quiso tomar, como estaba en condiciones políticas, por así decirlo, y de influencias, de cambiar el rumbo de su pueblo por mano propia. Y el Señor no vio que era lo correcto, porque él se equivocó. Él lo tomó por impulso. Todos tenemos nuestras limitaciones. O sea, partamos de la base que Babilonia nos educa. Somos educados desde la misma concepción o desde nuestra misma capacidad de raciocinio desde la misma infancia, a que nosotros tenemos tendencia natural hacia lo cómodo, lo fácil, ¿sí? Y lo rápido. Y si es económico, mejor. Es natural eso. Por eso a veces tomamos el camino equivocado o el camino corto, o como decimos muchas veces, nos gobierna la ley del mínimo esfuerzo. En el mundo espiritual las cosas no son así. En el mundo material, para llegar a nuestros objetivos y concretar proyectos personales, familiares, laborales, empresariales, puede que sí. Pero en el campo espiritual, porque hay una batalla espiritual, las cosas no son así. Nosotros debemos, como dije hace un momento, tenemos que morir al yo primero antes de comenzar a buscar a Dios en el tema del salir de la ciudad. Para que el Señor escuche nuestra oración y que el Señor pueda no solamente despejar los problemas económicos, familiares, sino despejar el campo espiritual del cual el enemigo no quiere que salgamos. Satanás es un enemigo formidable. A veces lo subestimamos, lamentablemente, como pueblo, subestimamos el poder que él tiene y subestimamos también la ignorancia que tenemos sobre su forma de actuar. Entonces, cuando Moisés quiso, no pudo, pero cuando Dios quiso, él pudo. Pero para eso él tuvo que pasar 40 años en el desierto. Dios lo mandó a criar cabras del futuro emperador
de la nación más próspera a un campesino rural. Pero el Señor sabía que esto a él lo amansaría. Él tenía que morir en ese valle, en ese campo, criando cabras. Y me imagino algo también tuvo que haber tenido con la agricultura, porque allá se comía lo que se plantaba. Entonces, cuando él entendió que ya no era ese hombre impetuoso, ese hombre que se llevaba todo por delante, que él era el Moisés, el hijo del faraón. Cuando ese ser murió dentro de él en décadas, le llevó 4 décadas criando cabra, entonces Dios recién ahí, cuando ese hombre viejo murió del todo, nació un hombre humilde, un hombre que podía Dios ordenarle y él obedecer sin miramientos. Entonces ahí es donde Dios comienza la liberación del pueblo de Israel. Necesitaba un líder, necesitaba como decimos nosotros, o como lo dice la hermana Juárez también, las agencias humanas. Dios necesitaba una agencia humana, necesitaba un brazo humano que él pueda manejar, ¿sí? En ese caso fue Moisés. El otro caso que te quiero comentar, hermano, es los cristianos de la primera generación. Nosotros hoy hemos nacido, y aquellos que vayan al descanso morirán, y si nosotros nos toca morir, moriremos, en un estado espiritual en la iglesia del Señor, que para ese grupo de cristianos de la primera generación era completamente desconocido. Nosotros hoy somos la Odisea. Nosotros tenemos esa espada de Damocles, no sé cómo decirlo, ¿sí?, que nos pende sobre nosotros, ¿sí?, que se llama la Odisea. Nosotros somos lo que no somos y decimos ser lo que no ni se nos asoma a ser. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero, el testigo, hoy comentaba mi esposa algo de esto, comentábamos, el testigo, ¿qué es un testigo? Alguien que está observando, o es testigo presencial, o está escuchando, pero es alguien que puede dar un testimonio. Que vio, escuchó algo. Exacto, fiel y verdadero. O sea, es veraz en sumo grado. Y él a nosotros nos dice, ustedes están en serios problemas espirituales. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestra concepción, en nuestro mundo espiritual, vivimos en una burbuja llamada Babilonia, que ha entorpecido nuestros sentidos espirituales y nos autopercibimos lo que no somos. Algo así como le pasó a Moisés en su primera etapa. Y creemos nosotros que podemos hacer la obra de Dios tal como estamos, excepto haciendo una oración corta y vamos e ignoramos completamente el lado espiritual maligno que nos acecha, que nos vigila, que nos escucha, que nos estudia día tras día a cada uno de nosotros. No lo tenemos en cuenta, no somos cuidadosos. La hermana Juárez menciona que cada uno de los cristianos tiene, no sé si ustedes, yo lo he comentado con los hermanos acá, ¿ustedes saben lo que significa una cohorte con H? ¿Sí? El rey, cuando se movía a algún lado, siempre llevaba su cohorte, ¿sí?, su gente que estaba para servirle, ¿no? El ministro, un séquito de personas que estaban para obedecer las indicaciones de él. Bueno, nosotros, y esto en el mundo espiritual, de gente que escribe con autoridad porque estuvo en ese mundo espiritual, ¿sí?, y de diferentes fuentes, tanto adventistas como no adventistas, cristianas, que se han convertido, todos convergen en un común denominador que a nosotros, cada uno de nosotros, los presentes, y a cada uno de los hijos de Dios que temen su nombre, hay una cohorte de ángeles malignos que nos siguen a todas partes, nos escuchan, nos observan y saben de dónde, tanto estudio que tienen nosotros, ellos arman trampas
que nosotros caemos y nunca obtenemos un crecimiento espiritual como debiéramos. Y nosotros a veces ignoramos eso, creemos que estamos como si fuera que estamos con, yo me voy para allá, me vengo para acá, me siento, me voy, me levanto, hago esto, hago aquello. No, no. En la causa del Señor hay una lucha feroz, interna, silenciosa y espiritual atroz por el dominio de nuestra mente. En la primera generación, las almas se consagraban de tal forma que ellos al consagrarse y al día siguiente o ese día y en su experiencia desde el día 1 en adelante, estaban dispuestos a evangelizar, a dar las buenas nuevas que ellos acababan de recibir con tanto fervor y calor, que no temían siquiera terminar en el Coliseo Romano o terminar en la cárcel o terminar muertos. No tenían miedo. Fíjense ustedes ese salto cualitativo de espiritualidad que les daba el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, cuando ellos escucharon, los discípulos y los que escucharon a los discípulos, el sermón de Jesús de Mateo 24, cuando veáis la abominación del asolamiento, huid. Y todos ellos, a una, todos, cuando vieron el primer asedio de Setio Galo, cuando Roma vino con sus hordas, sus ejércitos, ellos vieron eso y todos a una obedecieron. No hubo un intermedio, no hubo uno que dijo, no, es que voy a esperar un poco porque yo tengo que cobrar un dinero, yo tengo que empezar a ver, tengo mi familia. No, no, huyeron. ¿Por qué? Porque para ellos era muy normal y fácil obedecer. A costa, no le importaba el costo, tenían que obedecer. Entonces, cuando ellos se mueven, entendieron esa señal y los judíos, que era otro tipo de personas, religiosos, ellos dijeron, no, nosotros tenemos al Dios, ¿sí? Tenemos el templo, ¿sí? Y ellos perecieron. Entonces, ese grado de fe que los movía a ellos, tanto a Moisés, en el ejemplo que estoy dando primero, que cuando Dios lo llama, él ya era tan manso, que él dijo, Señor, yo voy, pero yo no sé ni hablar. O sea, de ser un candidato a Faraón, que me imagino habrá sido educado en las artes, en las matemáticas, en la música, en todas las artes egipcias, y que de pronto después de 40 años venga y diga, yo no sé ni hablar, Señor, ¿qué voy a ir? Le dijo, no importa, tú hablarás lo que yo te diga. O sea, estaba tan vaciado de sí mismo, tan vaciado de ese Moisés egipcio, cuando salió de Egipto, ya no estaba ese Moisés, ya no había nada de ese hombre. Había un hombre que estaba en blanco, una pizarra, se borró todo y estaba en blanco. Entonces Dios pudo comenzar a escribir la historia de Moisés otra vez. Los cristianos cuando empezaron a convertirse, ellos se convirtieron con un fervor tal que hoy por hoy, hermano, esto es desconocido, ese fervor. Sí, un momentito. También el pastor Gustavo levantó la manita, ¿sí? Entonces, ese caudal de fe que ellos tenían en confiar como viendo al invisible, es lo que a nosotros se nos llama a tener en el momento del fin, pero eso es una experiencia. No es solamente el pedido de una oración. Yo voy a pedir la oración porque es un don. La fe es un don que se da estudiando la palabra del Señor, ¿sí? La fe viene por esto. Alguien me va a hablar a mí de esto y yo voy a creer lo que me está diciendo porque es palabra de Dios, porque voy a creer que es la palabra de Dios. Y voy a creer tanto que le voy a dar todo el crédito posible de mi parte y eso a mí me va a guiar ahora, lo que diga esta palabra, en mis decisiones, en todo lo que tenga que concernir a mi vida. Y esa fe va a ir en aumento porque voy a rogar, voy a suplicar que el Señor multiplique mi fe. Entonces el Señor es cuando comienza a obrar el querer y el hacer, ¿sí?
Hay una consulta de la hermana, ¿me comentaste, hermana? Sí, la hermana Graciela que pregunta por qué Dios se enojó con Moisés cuando golpeó la roca. Bueno, hermana, la primera vez Dios le dice a... Bueno, el tema era que ya estaba terminando el Éxodo y Moisés estaba tan cansado del pueblo duro de servir, el pueblo rebelde, el pueblo cabezadura que era, que el Señor le dijo la segunda vez que le hablara a la roca. ¿Sí? No la tenía que golpear. Tenía que decirle a la roca, sal agua. En el nombre de Jehová, tú montaña, tú peñasco, tú roca, dale agua a este pueblo. Y el agua iba a salir. Pero él no. Él parece que estaba, la hermana Juan menciona, tenía cierto cansancio con esta gente. Y él golpeó la roca. No tenía que haber golpeado, tenía que haberle hablado a la roca. Y esa era la instrucción del Señor. Y el Señor no le agradó porque no dio gloria a Dios. En ese acto no le dio gloria a Dios. ¿Sí? Simplemente golpeó. ¿Tienen agua? Tomen. Y golpeó. Ahí tienen agua. Dejen de molestar. ¿Sí? Y eso no fue lo que el Señor le había mandado. Tú tienes levantada la manita, pastor. Sí. Son agradables, creo que oportunos tus dos ejemplos que das, el de Moisés y el de la primera generación, el primer siglo, los cristianos, para entender lo que es la renovación del corazón, una experiencia, dijiste, para hacer los planes que Dios quiere que hagamos, ¿no? No obstante, es bueno agregar acá para matizar un poco y a la vez que sirva como ilustración para nuestros días. En ambos casos tenemos problemas. En el caso de Moisés, no llegó a ser pizarra blanca, sino hasta después que admitiera su pecado, y era la no circuncisión de su segundo hijo. Porque en el capítulo 4 de Éxodo, al comienzo, manifiesta sus problemas, que la tartamudez, en fin, cuántas cosas, excusas que él traía, y Dios todavía no le revelaba el pecado que él traía, y era que no hizo la circuncisión del segundo hijo. Entonces, lo toleró, e incluso aún cuando puso la mano en el pecho y la sacó, estaba sucia al comienzo, leprosa y luego limpia. Ahí ya Dios le iba revelando que había problemas, pero que con Dios lo iba a limpiar y fortalecer para la misión. Pero yendo de camino con la esposa, ahí sí, Dios ya tuvo que revelarle. Éxodo 4:20, 4:24, que le salió el encuentro y quiso matarlo porque no tenía hecho ese mandato del Señor, la circuncisión, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa hoy con nosotros. Ese es un ejemplo bueno para tomarlo en cuenta, que podemos tener una misión por delante, pero si acarreamos pecados que no están confesados, abandonados, cada uno conoce su más fibra interior para saber por dónde anda caminando. Pero Dios, con esos ejemplos, muestra que no la va a pasar. Y eso es un deber nuestro, ¿no? Que tenemos que abandonar todo pecado que desconocido o cuanto más cuando es conocido, pero aún aquellos que ni conocíamos. Que Dios nos ayude a discernirlo, como pasó acá, un intento de asesinato de Dios contra Moisés. Ahí inmediatamente se le despertó la conciencia a Séfora, porque ella se vio culpable. Ella inmediatamente actuó para librar al marido circuncidando al hijo. Y entonces ella dice, esposo de sangre. O sea, era problema de la mujer, obviamente, pero el discernimiento de ella era importante, que ella lo discierna, ¿no? Y con el segundo caso, también hay problemas. Y es que la primera generación fue muy bonita, como lo estás describiendo, como lo cuenta Hechos. Desde los primeros capítulos hasta el capítulo 7, comienzo del 8, cuando salen huyendo por persecución de Saulo de Tarso. Pero no faltando mucho para que termine esa generación, por el año 58, el encuentro de Pablo y Jacobo, de Hechos 21, y especialmente cómo lo describe la hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 38, Pablo en prisión. Más bien describe otro tipo de generación.
Y eso es importante conocer. En primer lugar, los apóstoles ya no estaban. Ya todos habían salido, excepto Jacobo, el hermanastro de Jesús, que era el presidente de la iglesia, y rodeado de ancianos, y que esos ancianos causaron problema a Pablo, esa gente, ¿no? No necesariamente Jacobo, él era un buen líder, pero su liderazgo no estaba siendo bueno al, al dar el mal consejo que dio. La hermana White dice, fruto de la cobardía, el decir que Pablo entre al templo y simule aparentar estar en armonía con las leyes rituales de los judíos, ¿no? El consejo que él dio. Pero Jacobo muere por el año 62, ¿no? Y faltando 4 años para que acontezca la profecía de Jesús, la iglesia no estaba muy bien, bajo el liderazgo de Jacobo. Con ese liderazgo legalista, un hombre que más bien quiere estar a tono con el Sanedrín, no había otro líder máximo que él. A diferencia de Pablo, Pablo venía con todo el fuego de su predicación en el extranjero. Y ocurre algo extraño, y eso es lo que quiero traer acá. Breve, que ya lo estudiamos contigo, Gerardo. Y es la aparición del extraño personaje de Jerusalén. Y ese tema fue lo que cambió, lo que revolucionó a esa iglesia, la prédica de que ahora sí se viene en serio la destrucción de Jerusalén. Es decir, la misma prédica de Jesús de Mateo 23, hay de ti, hay de vosotros, escribas fariseos, no quedará piedra sobre piedra, en fin, todo lo que Jesús haya dicho en Mateo 23, reaparece 31 años más tarde. En el año 62 comienza este extraño personaje por 7 años a predica ese mensaje. Y en los 4 primeros es donde produce un incendio allí espiritual, ¿no? Y entonces sí, ahí yo creo que esta generación de cristianos apostólicos, incluidos los ancianos, en fin, todos se salvaron, pero gracias a una prédica inesperada que reavivaba el fuego del mensaje de Jesús de Mateo 23. Lo mismo creo en los últimos días. Y es donde yo invito a que se estudie ese símbolo que aparece en Apocalipsis, e incluso, Gerardo, en el estudio que tú traes del perfil de la crisis venidera, pero no lo estoy viendo todavía en el autor. No lo veo en la literatura adventista. No lo veo incluso en el libro que compré de Alberto Dreyer, quizás lo más calentito, lo más completo que se haya escrito en español sobre Apocalipsis, ¿no? Yo lo encargué, en fin, está muy documentado, bien sólido, es historicista como queremos nosotros, ¿no? Pero fui al capítulo pertinente de Apocalipsis 18, versículo 21, lo del ángel de la piedra de molino, y él no lo trae. Es decir, no hay literatura, y sin embargo el símbolo está, y no se ha explorado, y que va en exacta consonancia con el extraño personaje de Jerusalén, por todo lo que hemos conversado ya anteriormente, Gerardo, que tú ya conoces, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Que necesitamos ver ese símbolo, estudiarlo, en qué consiste, qué trae, ver, así como hacemos con el sellamiento, exactamente lo mismo. Tomamos Apocalipsis 7 y a la hora de hablarlo, lo basamos en un símbolo del Antiguo Testamento. Esto es Ezequiel 8 y 9. Y de ahí fundamentamos toda nuestra teología sobre el sellamiento. Y está correcto porque es así. Lo mismo digo con este extraño personaje, porque el símbolo del ángel de la piedra, porque el contenido que trae, el hecho, en fin, todo lo que lo compone está basado en el Antiguo Testamento. Y si lo pudiéramos escarbar, usar, nos ayudaría muchísimo para entender hoy cómo estamos y qué podríamos hacer para que Dios haga cumplir. Tú dijiste bien la vez pasada, Apocalipsis 17 es la agenda de Satanás, incluido la marca de la bestia, ¿no? Es agenda de Satanás, mientras que Apocalipsis 18 es la agenda de Dios. Absolutamente, son dos temas totalmente opuestos. Y en el capítulo 18, que habla de la agenda de Dios, lo que Dios va a hacer, está el versículo 21, y no lo hemos explorado dentro de esa agenda de Dios. Entonces, mi punto es, en ese afán de hacer la comparación con la última generación, cómo extraer la mayor luz posible que nos ayude a entender, a aplicar el mensaje que Dios tiene para nuestros días, tal como aparece en Apocalipsis 18. Perfecto, gracias. Muy interesante tu aporte, hermano. Miren, yo tengo acá, he copiado de lo que salió del hermano Stanley, ¿sí? Que voy a darle el crédito, porque lo subió él, ¿sí? En nuestro grupo, ¿vale? Y hablo sobre los principios de la verdadera ciencia de la educación en Madison.
¿sí? Y creo que acá se encuentra gran parte de la respuesta a lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos responder a los interrogantes de personas que más allá de su deseo personal tengan tantas limitaciones? Porque esas limitaciones la hemos tenido todos, todos. Incluso los mismos pastores Sutherland y Magan, ellos, si uno estudia la historia de Madison y cómo la perdimos, del pastor Benson Farrell, mencionan que ellos no estaban de acuerdo en comprar la granja de Nelson, ¿sí? Y no la entendían a la hermana Juan, no la entendían. Y ellos, pues, en la tapa misma del libro, ellos aparecen sentados como que diciendo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Una figura ilustrativa, ¿no? Avanzar en la causa del Señor, para los llamados del Señor en una obra específica, requiere lo que queremos resaltar, que es una fe muy grande. Pero para tener nosotros esa fe tenemos que ser reeducados. Nosotros entendemos por fe muchas veces como algo que, humanamente hablando, si mi esposa me dice, voy a hacerte algo, yo le creo porque ella lo dice. Pero en el mundo espiritual todo cambia. Si nosotros empezamos a discernir el mundo espiritual, hay una lucha interna para que nosotros no lleguemos a concretar nuestros proyectos de una manera tan fácil como concretamos nuestros proyectos seculares, materiales, ¿sí? Yo puedo hacer con mucho esfuerzo una carrera universitaria, etcétera, una formación, ¿sí? Y con mucho esfuerzo. Y lo puedo hacer, lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque me he esforzado. Pero en la vida espiritual, aunque tú te esfuerces, si no cuentas con un crédito de parte del cielo que te apruebe que tú tengas que morir, no vas a llegar. Te lo puedo garantizar porque hay testimonios, hermanos, que a veces nosotros, eso es la odisea en estado puro, creemos que vamos a llegar y no vamos a llegar. Por eso se nos llama a que el Señor para la última generación va a llamar a un grupo de hombres y mujeres que crean en Él, hermano. Aunque esté el sol radiante y el termómetro nos diga 41 grados, ¿sí? Y la Biblia diga que está lloviendo, nosotros vamos a salir con paraguas, ¿sí? Vamos a salir con paraguas. Pero hermano, no, la Biblia dice que va a llover. Vamos a llegar incluso hasta lo irrazonablemente humano, comprenderlo como algo natural. Porque nuestros sentidos van por una vía y nuestra fe va por otra. Y lograr la armonía entre estos dos principios, ¿sí? El de la realidad abstracta, la realidad que podemos comprobar con otro sentido, y la realidad del mundo espiritual, son caminos completamente antagónicos en el mundo en que vivimos, ¿sí? En la odisea. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener buscar a Dios, el que Él nos haga morir algo adentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a rogar a Dios a que muramos, ese yo interno tiene que dejar de hablarme, tiene que dejar de tener autoridad, tiene que dejar de opinar, tiene que dejar de tener preferencias en mi quehacer diario. Cuando ese hombre viejo, ese hombre malo, hombre y mujer, ¿sí? Siendo ejemplos, deje de participar en mi vida activa, entonces comenzaré a escuchar la voz del Espíritu. Y es ahí donde el Señor comenzará a dar muestras, ¿no? De lo que Él quiere que nosotros hagamos y nosotros avanzaremos. Esto lo podemos encontrar en muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Él salió sin saber a dónde iba, pero él escuchó el llamado. Pero Señor, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al norte? ¿Fue al lado de la montaña o al lado de la colina? ¿A dónde? No sé, dime. Él salió sin saber a dónde iba. Pero él escuchó ese llamado. Cuando nosotros lleguemos a ese estado espiritual de experiencia personal con Dios, entonces vamos a empezar a tener y no quiero ser repetitivo, pero lamentablemente debo serlo,
hacer una experiencia nosotros vivos en las manos del Señor. ¿Sí? Este es uno, siempre lo digo, este es uno de los aspectos más difíciles dentro del mundo adventista de poder concretar. Porque yo puedo estar aceptando diferentes doctrinas, la Trinidad, los antitrinitarios, yo soy antitrinitario, yo estoy desde la comodidad del sofá de mi casa. Puedo creer el tema de la justicia de Jesús y puedo decir, sí, Vago en el sillón tenía razón y lo acepto de todo corazón, pero desde la comodidad del sillón de mi casa. ¿Sí? Puedo creer el tema del diezmo, voy a ayudar a las personas que realmente están trabajando, pero desde la comodidad del sillón de mi casa. Ahora, este tema del salir de las ciudades me saca de la área de confort en la que yo estoy acostumbrado. Me quita de ahí. Y me dice, y me pone en la calle, ¿y a dónde voy? El Señor te dice, ve para allá. Y ahí es donde yo no sé si tengo que o no arrancar. En nuestra experiencia, como hemos entendido en otros, por ejemplo, el pastor Molina, él cuenta en su experiencia primera, la década del 80, fin de la década del 80, que él llegó a Kentucky y él vivía en carpa. Pero él escuchó el llamado, pero él vivía en una carpita, en una carpa. Y su primera temporada estuvo en carpa viviendo. ¿Sí? Y después comenzó de a poco, era como decimos nosotros, vos que clama en el desierto, nadie lo entendía. Pero él escuchó su llamado. ¿Sí? En nuestro caso, no quiero tampoco ser centro del ejemplo, pero en nuestro caso yo no necesitaba estar acá. Yo estaba en Alemania trabajando, tenemos 7 años viviendo ya en Alemania. Y tenemos conocido en todas partes de Alemania, o sea, estamos bien, ya estábamos con el idioma perfecta, bueno, ya nos entendíamos muy bien, y con el trabajo, yo soy oficial electricista. Y a mí me llamaban de varios lugares para trabajar porque los electricistas faltan, pero así en Alemania. ¿Sí? Y a mi esposa también la llamaban, y estamos viviendo bien. ¿Y qué problema? Pero dijimos que no. Pero no tenemos dinero el suficiente como para, no sé, avancemos, el Señor cuidará de nosotros. Hermano José Antonio tenía un círculo, digamos, virtuoso dentro de lo que sería el ambiente clerical, ¿sí? Fue eclesiástico, ¿sí? En una de las diócesis más grandes de España, ¿sí? Y él tenía su círculo y tenía su salario, tenía su piso, yo lo conocí al piso, fuimos una vez, un hermoso piso. Y vino acá a comer polvo, cuando nosotros estábamos haciendo la regata, las canales, para poner los cables. Y a dormir con la cama esta semana acá y la otra en el otro cuarto, teníamos que mover todo, cada 2 por 3 nos movíamos para un lado para otro, porque estábamos haciendo lo que es la reforma. Con todas las incomodidades, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos calefacción, no tenemos las ventanas, los vidrios rotos. Era una cueva. Una cueva. Y se ha convertido en un palacio. Bueno, falta todavía, falta. Sí, no, también dirigía. ¿Sí? Pero, claro. Pero él era el director. Y yo trabajaba y me dañé la salud trabajando más de lo que mi cuerpo podía trabajar, ¿sí? Pero, y mi esposa, leal 300%, firme, le cuadraba lo que se le ponía, ¿sí? ¿Qué necesidad? Ninguna, pero el Señor nos llamó. A veces esperamos nosotros, y ese es el problema, que decimos, tenemos fe, pero esperamos ver resultados primero antes de dar el primer paso. Y no nos engañemos, eso no es fe. Eso es creer tener fe, pero la fe es otra cosa. La fe nos dice a nosotros, avanza, pero avanza. Y tú avanzas, eso es fe. ¿Sí? El Señor, yo creo que al final, en lo que puntualmente respondiendo a la consulta, es nosotros, los siervos del Altísimo, van a llegar a tener la fe que hoy no tienen cuando venga la persecución. La persecución va a terminar de separar a los que sirven de los que no sirven a Dios. ¿Sí? La hermana Juan menciona que hay algunos que tendrán que aprender durante semanas o meses, lo que tendrían que haber aprendido durante años, tendrán que hacerlo pronto. ¿Sí? Y muchos caerán en el camino, ¿eh? Muchos van a decir, no, esto es demasiado para mí, yo no estoy para esto. ¿Por qué? Y porque no has querido abandonar una zona de confort.
Pero el Señor nos quiere sacar de esa burbuja babilónica, ¿sí? De la que nosotros estamos creyendo que estamos bien, que no estamos bien, porque el testigo fiel y verdadero nos dice, tú no estás nada bien, tú tienes serios problemas, ¿sí? Y a nosotros se dice, no, yo estoy bien y no tengo necesidad de nada. Hasta que venga una crisis. Aquellos bendecidos por Dios que hayan avanzado antes, obviamente no van a tener que pasar esa crisis y obviamente con el riesgo de no aprobarla o no pasarla directamente, ¿sí? Porque es un tema que tiene que ver más que con la salida al campo, tiene que ver con la educación que nosotros estamos teniendo. Yo quisiera leer acá son 7 páginas, muy interesante, lo estuve revisando, y dice así, el fundamento teológico de la educación en Madison. Esta era la educación, más que en Madison, era el plan de Dios que la iglesia adventista tuviera esta educación. Tengamos en cuenta eso primero. El Señor quería que el movimiento adventista asumiera lo que vamos a comenzar a estudiar ahora y el próximo domingo también. El movimiento adventista. El movimiento adventista no quiso. No, esto no. Nosotros vamos a beber a las aguas del río, ¿cómo se llama el río de Babilonia? No, el río de Babilonia. El Éufrates. El Éufrates. Vamos, exacto. En vez de beber en las aguas de Jordán, vamos a beber del río del Éufrates. ¿Sí? Entonces, queremos eso. ¿Por qué? Y porque lo queremos. Entonces no entendemos la dimensión que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente en cuanto a la relación personal, cada uno con Dios. Es algo único. Tú crees en mí. A mí siempre, desde jovencito, me ha inspirado la experiencia de Josué. Siempre. El liderazgo que tuvo José. Moisés me encantó, pero Josué me encantó su liderazgo porque en el momento de la peor crisis, él y Caleb dijeron, avancemos. Y bueno, avancemos. Pero no, que no podemos, somos como langostitas, somos bichitos, cucarachitas al lado de esos gigantes. Y encima de gigantes guerreros, nosotros que somos nómades. ¿Sí? Y le dijo, sí, pero mire para atrás, miren cómo el Señor nos liberó tanto y Él solucionó todos nuestros problemas. ¿Por qué no lo va a solucionar a este? Creamos en Él. Y y bueno, lo que conocemos. ¿Sí? Y después él termina en el capítulo 24 diciendo, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a definirlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted haga lo que quiera. ¿Sí? Pero el Señor le da a Josué en el capítulo 1, los versículos tan conocidos, el verso 6 al 9, 4 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate. O sea, es teórico, no, es un sacrificio, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Y eso es lo que nos pide a nosotros ahora, que estamos camino no vamos a tomar Jericó, ¿sí? Tenemos que llegar a la Canaán celestial. Y el Señor nos dice, esfuérzate, Gerardo, Carlos, Francisco, Gustavo, Mariela y Arturo y Beatriz, cada uno de los presentes, esfuérzate, sé valiente. ¿Sí? Ahora, es una experiencia personal. Miren, voy a leer los fundamentos. El primero era el conocimiento de Dios como esencia de la educación. Nosotros debemos aspirar a conocer a Dios, pero tal como en la Biblia se revela. Dice así, Madison se construye sobre la definición de verdadera educación, como el conocimiento de Dios y la restauración de su imagen en el hombre. Lo que nosotros, ¿se acuerdan la primera reunión que hemos tenido sobre los puestos de maestro? ¿Qué es un puesto de avanzada? Un puesto de avanzada es un lugar en que el Señor desea restaurar una imagen que nosotros hemos perdido hace 6.000 años. Esa imagen está perdida, pero Él desea restaurarla a un modelo, no al de Adán, al modelo de Jesús. Esa es la finalidad del Señor en nuestro carácter, porque nosotros no podemos modificarnos en nuestra degeneración biológica. Los antediluvianos medían casi 4 metros, y nosotros medimos como máximo 1,80, 1,70, 1,60, 1,90, como mucho, menos de la mitad.
Eso no lo podemos revertir, pero el carácter sí podemos revertirlo en la gracia del Señor. Y esa es la finalidad de que el Señor quiere que los hijos del fin se redefinan en la educación, ¿sí? El pastor Sutherland, siguiendo a Elena de White, resume: la verdadera educación es una ciencia grandiosa porque se funda en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Principio clave: el conocimiento de Dios es la educación esencial y su palabra ha de ser el libro de texto principal. Esto es lo que nosotros necesitamos y nada más como libro de texto. Y la naturaleza, el segundo libro, el que nosotros debamos ser educados. Por eso la hermana Juan le llama a la agricultura el ABC de la educación. Después de la Biblia, yo a veces hermano, le digo la verdad, si tuviera mi mamá hoy viva, yo le diría por teléfono, o iría para allá y decirle: mamá, perdóname, te pido perdón, no te entendí. Porque mi madre, y acá está mi hermano Carlos y mi hermano Gustavo en la sangre, pero Carlos sí conoce, pues Gustavo ya no estaba con nosotros, pero mi mamá tenía la costumbre de ella cuidar sus plantitas, ¿sí?, en casa, con mucho esmero. Y yo varias veces la escuché y decía: qué lástima que ninguno de mis hijos le salió gustándole lo que ella se crió en el campo, las labores del campo. Y tenía su plantita y las cuidaba y a veces se lamentaba porque venía el gato y le rompía la planta. Venía el perro, saltaba a la pared y le rompía la planta. Y decía: ¡ay, mis plantitas! Y cuando ella a veces plantaba alguna verdurita, no muy, pero a veces las plantaba, contenta. Y yo decía: mamá, si vas al supermercado es más rápido. La comprás y ya está, ya la tenés, ¿qué vas a tener tanto tiempo? No la entendía. No la entendía mi madre. Y ella me miraba y me decía así: vos no sabés lo que significa haber sido criada en el campo. Y es la verdad, no la entendía. Y hoy entiendo esto y le digo: mamá, perdóname, no te entendí. Pero ella sí entendía lo que era la educación que Dios quería por medio del cultivo. Y nosotros que estamos acá, a veces le ayudo a mi esposa, el hermano José Antonio también le ayuda porque ella es la que lleva más o menos todo lo que es semilla, lo que es los plantines y todo eso. Y yo digo: ahora sí entiendo, porque te transforma interiormente empezar a escarbar la tierra, fijarte qué es lo que estás haciendo, plantar, cuidar y ver primero la primera hojita o ramita pequeñita y después sale y así. Y el Señor sabe que eso va a influir en nuestro carácter. Entonces, eso el Señor desea para que Él pueda después plasmar en nosotros el carácter de Jesús. La Biblia, en primer lugar, y después, entre otras cosas, primero, trabaja la tierra. ¿Ustedes creen que cuando Dios, antes de que Adán y Eva cayeran, Él les dio una labor? Cuiden el Edén, labren la tierra, porque iban a ver a Dios todos los días, al Creador, en sus obras creadas. Iban a tener permanentemente conocimiento de Dios en su faena, horas tras horas tras horas. Y no iban a terminar de conocer jamás a Dios siguiendo el plan de Dios. Nosotros no, nosotros ahora vamos al supermercado, compramos el tomate, compramos la lechuga, la patata y la cebolla y el pimiento. Más fácil. No entendemos nada. Y el Señor dice: no, no es así. Por eso, el tema cuando nosotros nos reeducamos en el Señor puede comenzar a obrar una obra suya en nuestros caracteres, y lo que hoy vemos como dificultad, mañana lo veremos como un obstáculo a vencer en el nombre del Señor. Por eso, no puedo decir a los hermanos que no tienen, nosotros no tenemos dinero. En su momento, con mi esposa, estábamos ahorrando, obviamente, ahorramos un dinero, trajimos un dinero, pero no era suficiente. Sin embargo, el Señor ha provisto. Y Él sigue proveyendo lo mínimo, porque
ustedes saben, el Señor no te va a dar más para que después te olvides de Él, ¿no? Pero el Señor obra en los corazones que confían en Él. El segundo punto de este trabajito muy lindo, voy a hacer de nuevo el crédito al hermano Stanley, que habla sobre la centralidad de la Biblia en el modelo educativo de Dios. ¿Sí? La centralidad. ¿Qué significa la centralidad? Eso, solo la Biblia. No te vayas por los costados, no te vayas por la tangente. Dice así, la Biblia es el centro del currículo, es la base, el contexto y el criterio de todas las demás disciplinas. No es una asignatura más, sino la estructura de referencia de todo el plan de estudios. Hermano, cuando nosotros entendemos este principio, al decir Biblia, estamos diciendo la mente de Dios es lo principal para nosotros que queremos ser educados por Dios. Entender al Maestro, entender a nuestro instructor, a nuestro Dios, a nuestro Creador, Redentor. Entender qué tiene Él en su mente. ¿Qué quiere Él para nosotros? Y cuando Él es santo y entendemos que Él es santo y Él se va a relacionar con seres santos, entonces recién comenzaremos allí un verdadero modelo educativo. Porque en la palabra es el pensamiento de Dios escrito para la raza humana. Elena de White dice de Madison, necesitamos escuelas donde la palabra de Dios sea la base de la educación. La escuela de preparación de maestros de Madison debiera tener el cordial sostén del pueblo de Dios. La educación que dio Madison será considerada un tesoro de gran valor por aquellos que se ocupen de la obra misionera en campos extranjeros. Hay cosas que a nosotros no nos cierran, hermanos, no nos cierran. Y no nos van a cerrar nunca hasta que no entendamos lo que el Señor quiere de nosotros antes de salir de la ciudad. Nosotros tenemos que tener ese cambio antes. Si no lo tenemos antes, vamos a llevarnos a ese pedacito de Babilonia con todas sus preferencias al campo, al puesto de avanzada. Por eso tenemos que replantearnos, lo he comentado en su momento, antes de salir tenemos que sacar a lo que queda en la gracia del Señor de Babilonia y dejarla afuera, lo que significa morir al yo, tener un encuentro con Dios personal y comenzar a creer que Él puede solucionar lo que yo no puedo solucionar. Él, lo digo de nuevo, Él puede solucionar lo que yo no puedo solucionar. Y si yo no creo eso, bueno, van en mi fe y van en mi esperanza también, porque estoy creyendo en alguien que no puede hacer lo que Él dice. Ese concepto es el que nos debiera mover a nosotros para alistarnos en las filas del Señor. A nosotros, como experiencia personal, nos ha tocado momentos difíciles, y por supuesto, ¿a quién no? Estamos en un campo enemigo, que está minado. Tú vas, pisa, pum, problema. Pisa para allá, pum, problema. Pero el Señor va a nuestro lado. Confiamos en Él. Toda nuestra vida está entregada a esta obra. Y ojalá que el Señor nos mantenga a los tres con ese sentimiento hasta el final. Amén. Que Él desee y Él decida en su soberanía cuál será nuestro final. Pero queremos que Él nos siga guiando. Si nosotros no entendemos este concepto de que Dios primero y después los problemas, o Dios primero y después el dinero, Dios primero, después la familia, Dios primero y después yo, entonces comenzaremos a entender lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Amén. ¿Sí? No sé si alguien quisiera comentar algo, porque son las 9 ya, ¿sí? Sí. La hermana Graciela que puso Más fuerte. la hermana Graciela colocó una nota, qué linda su mamita, todo lo que hacía, pero ya está logrando lo que sembró. Bueno, yo siempre digo, sí,
A veces cuando la veo a mi esposa que está en el patio y está agachada, trabajando con la tierra, y me hace acordar a mi mamá, ¿sí? Aparte tiene un cierto parecido a mi mamá, ¿no? No es que ella sea mi mamá, ¿no? Aunque es mi mamita, pero es bajita, tiene más o menos la misma fisonomía, el mismo molde de mi mamá, pero me hace acordar y yo a veces digo, mamá, perdóname, no te entendí, no te entendía. Hasta que comencé a estudiar el modelo que el Señor quiere para sus hijos del fin en cuanto para prepararse para lo que viene. Y fíjense que todo lo que hemos hablado en este tiempo, acá no entra ley dominical, no entra el sellamiento, no entra el chip, no entra nada de esas cosas. No, eso no tiene nada que ver. Si tú pasas tus 40 años, por decirlo, en el desierto, el Señor te va a preparar y olvídate de los problemas, que lo tendrá por supuesto, pero el Señor estará a tu lado. Hermanita Judy, tú levantaste la manita. Bienvenida, hermana. Sí, bendecida tarde. Me dio mucho gusto verlos haciendo la obra, la verdad me gocé. Y le quería preguntar, hermano, todo esto que usted habla, que claro, es el espíritu de profecía, pero ¿en algún momento lo llegó a escuchar en la iglesia? ¿Y ustedes todavía pertenecen a la asociación o ya no? Porque, por ejemplo, el pastor José Antonio, pues se bautizó con el pastor Esteban. Entonces, pues usted sabe que cuando uno habla de todo esto, pues no se comparte en la iglesia, a pesar de que citamos el espíritu de profecía, pero estas grandes verdades y sobre todo ustedes que lo llevan a la práctica, ¿cómo están en esa situación? O sea, ¿sí siguen siendo parte de la asociación o ya no? Sí, hermana, mira, te cuento, nosotros tenemos el hermano José Antonio, bautizado en Barcelona, pero miembro de la iglesia de Valencia, miembro de iglesia. Sí, oficial. Su membresía está en Valencia y la iglesia sabe que él está acá. ¿Sí? Nosotros, este servidor y su esposa, somos miembros de la iglesia de Berlín, la iglesia de Charlottenburg, en Berlín. Es el grupo de habla inglesa, hay 5 grupos, ¿sí? Nosotros trasladamos nuestra membresía de Barcelona, donde estábamos reuniéndonos antes, porque vivimos 10 años en Barcelona, en Cataluña, y nos fuimos allá. Hicimos la transferencia de la membresía y estamos allá. Nuestra membresía está allá y el pastor en su momento le comentamos que nosotros veníamos acá, ¿sí? Pero después vino el año pasado el pastor de la iglesia de León por un tema más administrativo, porque nosotros le pedimos a él si podíamos tener ese certificado para visitar cárceles, ¿sí? Y nos dijeron, no, eso es un permiso que le da la iglesia adventista, pero la iglesia adventista tiene que hacer un curso, usted tiene que hacer un curso con un pastor, pero para hacer el curso tiene que ser miembro de la iglesia de León. Entonces él nos pidió a nosotros los datos de la iglesia, nosotros se los pasamos, y creemos que él hizo la transferencia de nuestra membresía de la iglesia de Charlottenburg a la iglesia de León. Después no lo hemos vuelto a ver al pastor. ¿En qué quedó ese trámite? La verdad es que no lo sabemos. Eso por nuestra membresía. Ahora, mi querida hermana, estos temas, especialmente entre otros, pero lo voy a señalar, el de la salida de la ciudad, de la iglesia adventista en todas las iglesias oficiales que están bajo la conferencia general no apoyan esta iniciativa. Es más, nunca la apoyaron. Y creo que hoy más que nunca tampoco la apoyarán. ¿Por qué? Y bueno, tienen sus diferentes motivos, ¿sí? Pero obviamente acá se entiende que si tú vas a comprar una propiedad, una casa, un auto, y ellos no van a tener ningún derecho o autoridad sobre las propiedades. Eso ellos no lo terminan de aceptar. El tema del diezmo o de los recursos, ¿sí? Tampoco. Ellos quieren manejar todo. Entonces, como nosotros no estamos bajo esa línea de dirección, tampoco. Entonces, a este servidor hace unos 2 años, 3 años atrás, o 4 años, mejor dicho, antes de venirnos definitivamente en una prédica, la única que tuve en León, me quitaron el micrófono en medio de la prédica. Dijeron, usted acá no puede predicar, ese tema no lo va a predicar acá. Ajá. Entonces, y de ahí en adelante, los hermanos de León saben que estamos acá. Varios, 2 o 3 veces vinieron
2 o 3 hermanos a visitarnos acá, pero no tenemos contacto directo con la Iglesia de León, porque obviamente es otra la línea de trabajo que tienen ellos. Y cada vez que nosotros vamos, cuando vamos, porque ya hace tiempo que no vamos, pero cuando fuimos, hermana, dejaban muchas cosas que desear. O sea, nosotros no nos sentimos bien acá, en cuanto a la liturgia, en cuanto a la adoración, en cuanto a los temas, en fin, muchas cosas. ¿Para qué vamos a venir acá? Sí, lo que pasa es que acá en México, pues el tomar esta decisión, nos llaman disidentes. Yo aún pertenezco a la iglesia, voy a la iglesia, pero ayer me mencionaba una hermana que el pastor les había dicho que si volvían a asistir al grupo pequeño donde yo a veces apoyo, con un hermano que no quiso donar sus tierras para la asociación, que los que asistiéramos ahí nos iban a borrar del libro de la iglesia. Le dije, bueno, me tiene sin cuidado, la verdad. Le dije, lo que más me preocupa es que me borren del libro de la vida allá con Dios. Le digo, es la verdad, pero realmente yo tenía la duda de cómo se manejan ustedes, puesto que también el hermano José Antonio, pues usted sabe, viene del catolicismo, tenía un puesto muy grande, y pues muchos podrían dudar de que, ay, pues usted sabe que manejan, no vaya a ser un infiltrado o esto, el otro. Usted sabe lo que... Se lo han dicho, sí. Que yo era un espía. Bueno. Sí, de hecho, fue lo que me preguntaba, ¿no? Y porque hoy quise contactarlo con el pastor Gambetta y se les hizo muy extraño. Y yo dije, bueno, pero pues no ven a Pablo. Dije yo, pues, sí puede pasar, ¿verdad? Le digo, yo creo que le tengo más miedo a los de adentro de mi misma iglesia que a otras personas. Le dije, la verdad, veo que el hermano José Antonio tiene y ha guardado más la verdad que los mismos adventistas, y tan rápido, le digo, en verdad, a mí me tiene impactada. Entonces, pues por eso me empezó a surgir todas estas dudas, ¿verdad? Dije, ¿cómo es que ellos se manejan allá? Si hay más restricción, pues si aquí nos dicen disidentes, o sea, no, acá es terrible todo esto. Entonces yo veo que todavía ustedes tienen mucha libertad en este aspecto. Bueno, te cuento, hermana, hay restricciones, por supuesto, pero con respecto al hermano José Antonio, estuve hablando hace unos 2 años, un poquito más tal vez, con un hermano adventista en la fe, muy apreciado por nosotros, que él me contó, me dijo, hablé con la hermana tal, que el hermano José Antonio la conoce muy bien a esa señora, ¿no? Y me dijo, no, ese hermano José Antonio, ese sigue siendo cura, está infiltrado, es un jesuita. Entonces yo le dije, ¿tú piensas que él está acá con nosotros como jesuita, como infiltrado? Sí, hermano. Estamos queriendo decirle, hermano, te queremos ir a visitar. Queremos ir a visitarlo porque él también salió de la ciudad. Y entonces me dice este hermano, mira, hermano, tú puedes venir con tu esposa, pero que el hermano José Antonio no venga. ¿Qué te puedo decir? Es decir, que el hermano José Antonio te abre la puerta. Yo se lo comenté a él, digo, ¿cómo? Bueno, esos prejuicios de estas personas, tú tienes que comenzar a lidiar con eso, hermano. Hay que convivir con eso. Sí. Para comenzar. Y Pablo que le pasó lo mismo. Exacto. Lo tenían por espía. Sí, pues Ananías tenía miedo de ir a quitarle cuando Jesús lo mandó, ¿verdad? Claro, le digo, ¿cómo ese sí se aterroriza a todas las aldeas que llega y empezamos a temblar nosotros? ¿Y tú quieres que yo vaya a verlo? Digo, instrumento me he escogido ese hombre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, nosotros tenemos, hermana, para comenzar, tenemos que comenzar a convivir con ese tipo de sospechas. Pero cuando esto se ponga un poquito peor, las cosas van a, como decimos, acá siempre decimos, las crisis tienen ese poder de quita mancha, quita grasa, quita pegamento. A muchos se le va a caer la máscara que la traen pegada a la cara, ¿sí? Y se van a ver la cara realmente que tienen, ¿sí? Tienen colmillos, pero claro, tienen la máscara de cristiano, ¿no? Pero la crisis se va a encargar de eso. Nosotros decimos, la obra, la que tenemos que hacer. El Señor acomodará a su tiempo. ¿Sí? Va a acomodar su obra. Esta es la obra del Señor, no es nuestra, no es tuya, hermana, no es mía.
menos. Esta obra tiene 2000 años en el cristianismo, 2000 años casi, y el Señor la va a terminar. Él la comenzó con gran poder y la terminará aún más con gran poder todavía. El hermano Francisco tiene una pregunta. Sí. Dice, leí en alguna parte que deberíamos pedir autorización para los puestos de avanzada. ¿Qué hay de cierto en esto? No desconozco ese tipo de anuncios. ¿Autorización a quién? La única autorización que nosotros le hemos pedido es al Señor que nos ayude, que nos permita y que nos sostenga. Es que realmente, ¿Sí? pues el tema del diezmo. Yo recuerdo Puedes sacar que un poquito de calor. me bauticé en Barcelona, pero estoy inscrito en la Iglesia Adventista de Valencia. Y ya al conocer al hermano Gerardo y esta institución de puestos de avanzada redención aquí en León, pues yo hablé con mi pastor. No se escucha nada, ¿se desconectó? No se oye. Tienen el micrófono apagado, hermanos del puesto de avanzada. Le dije que venía aquí Ahí va. a León. Ahí va. Y entonces, pues por eso los pastores de la Iglesia Adventista a los puestos de avanzada pues no les cae bien, porque pierden el diezmo, entre otras cosas. Sí, es un común denominador. Nosotros tenemos que, hermano, ¿qué te puedo decir? Cuando tú quieres servir al Señor de verdad, pero de verdad, la primera oposición está dentro de la iglesia. La primera. ¿Sí? Es en cualquier parte, y no solamente hablo de los puestos avanzados. Tú quieres tener en tu vida, practicar la reforma pro salud, la primera oposición que vas a tener de los hermanos carnívoros dentro de la iglesia. Tú quieres aspirar a llegar a una iglesia donde se vistan correctamente como los cristianos y cristianas deben vestirse, la primera oposición dentro de la iglesia. El tema de la música, el tema de la reverencia, la primera oposición dentro de la iglesia. Siempre va a haber oposición dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, obviamente, está el trigo y la cizaña. Estamos todos mezclados. ¿Sí? Mixto. Y es así. También. Tenemos que convivir con eso. Ahora, ¿tú quieres seguir yendo a la iglesia? Perfecto, es tu decisión. Hazlo. Llega un momento, nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero llega un momento en que somos lo que nos dijeron también, y tienen razón, somos un centro de atención negativa. ¿Sí? O sea, de una manera u otra, no son bienvenidos. O sea, nosotros estamos bien como estamos, pero cada vez que ustedes vienen, se empieza la gente a decir, ¿por qué vienen esto? O sea, les molesta la presencia de alguien que quiera vivir una vida piadosa. ¿Sí? Como lo dice la Biblia, porque los cristianos estamos llamados a vivir una vida piadosa. No estamos llamados a vivir una vida del mundo dentro de la iglesia. No estamos llamados para eso. El Señor no nos llamó para eso. Hermano Carlos, levántate la manita. Haciendo una relación de metáfora con respecto a esto que estamos hablando de fe, en cuanto a salud, el jueves pasado, acá en Buenos Aires, se hizo el primer encuentro nacional acerca de las vacunas. Estaban solamente presentes abogados, biólogos, endocrinólogos, científicos, médicos. La reunión duró 6 horas, se hizo dentro del Congreso de la Nación. Al día siguiente, toda la comunidad, toda la prensa de Buenos Aires y el país entero salieron a descalificar abiertamente esta reunión que se hizo para mostrar la verdad con información científica y veraz. Aún así, la salud llevada a cabo por el gobierno nacional ha desmerecido totalmente, con fundamento falaz totalmente, aduciendo de que lo que están haciendo es perjudicar a la salud. Punto. Cuando se va con la verdad,
desde el mismo seno de la verdad, hablo desde la misma iglesia, cuando se desea escarbar y buscar lo más recóndito que pueda ser saludable para el espíritu del ser humano, ¿dónde se va a encontrar ese pero? En el mismo seno donde se profesa esa verdad. Cierto. Completamente de acuerdo, sí. Un mensaje, la hermana Graciela comenta, ya hace tiempo no voy al templo de mi ciudad, pero antes me decían que si no lo hacía me iban a borrar, porque les dije que estaba en una iglesia virtual. Fíjate tú que ahora comienzan con ese tipo de coerción, Exactamente. o sea, el chantaje. ¿Tú crees que eso es cristiano? ¿Tú crees que a No. mí, tú me puedes decir a mí, si tú no vienes, yo te borro? Si tú no, Pero- ahora lo peor, si tú no das el diezmo, yo te borro. O si tú no das el diezmo, no tienes cargos. Tú tienes que dar el diezmo, porque ahora hay que pagar por el cargo, ¿sí? Eso nunca fue, nunca debió haber sido, ¿sí? Mi relación económica es con Dios. Y si yo realmente siento, Dios ama al dador alegre, no al dador presionado, a ese dador chantajeado, ¿no? Pero la iglesia maneja esos términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, tú tienes que decidir. Para eso Dios te dio esto que se llama cognición, ¿sí? Capacidad de poder pensar, ¿sí? Y decidir a quién vas a servir. ¿Tú quieres eso? Bueno, ahí lo tienes, sigue ahí. ¿No te parece bien? Bueno, salte de allí. El hermano Francisco hace un comentario también. Tenemos nuestro grupo pequeño acá en casa, los sábados, y somos la lepra para la iglesia. Nunca mejor dicho, pero bueno, pero eso es en todas, mi hermano, es en todas partes, en todas partes. Por eso te digo, tenemos que convivir con eso. Y ellos, estos hermanos, tienen que convivir con nosotros. ¿Sí? Les guste o no les guste, que no les gusta, por supuesto, pero a ellos también les toca convivir con personas que también se dicen adventistas del séptimo día, que no tienen sus costumbres ni sus hábitos. Exacto. Ellos tienen que también aguantarse. Como nosotros lo aguantamos a ellos nos tienen que aguantar a nosotros. Hermanito. Y el Señor acomodará las cosas en su tiempo. Sí, hermana Mariela. Yo pienso ya que a estas alturas uno no tendría ya que darle mucha importancia a esas cosas. Ya sabemos que la gente al final de los tiempos va a estar peor que eso, ¿verdad? Así que nomás hay que caminar, pues. Exacto. Avanzar, sí. Con o sin su ayuda, con o sin su aprobación. De todos modos, ¿por qué tendríamos que seguir palabra de hombre, verdad? No seguimos nosotros lo que digan los altos, gente que tiene altos cargos en las iglesias. Si no estaríamos igual que el pueblo judío. Mira, cuando me voy a remitir a una expresión de Lutero, cuando él fue confrontado con la dieta de Worms, y le dijeron, ¿cómo puedes tú, uno solo, tener razón cuando todo el mundo europeo conocido, todo el mundo conocido, cree esto? Y tú crees que nosotros todos estamos equivocados, que tú tienes razón. Él dijo, bueno, yo tengo mi conciencia y me atengo a mi conciencia. Y mi conciencia me dice que ustedes están equivocados, que la palabra de Dios tiene la verdad. Y yo sigo. Y aquí me planto. Y que el Señor tenga misericordia de mí. Claro, ya de por sí cada uno tenemos nuestras propias luchas personales y encima todavía la lucha con la gente de la iglesia, peor. Pues. Nosotros hemos dejado por consenso completo de los tres, de dejar de ir a la iglesia de León, y queremos mucho a la iglesia de León, pero ¿ir para qué? Para que nos digan, oh hermano, otra vez viene acá, otra vez, no, ¿para qué? Nosotros, es un día sábado, es un día santo, nosotros no queremos andar renegando, si podemos evitarlo. ¿Para qué? Claro. Es un día que debe ser especial, es un día especial, y queremos que lo siga siendo. ¿Me voy a ir a un lugar en que me van a hostigar? No tiene sentido. Lo pasamos muy lindo acá, estudiando nosotros, escuchando prédicas, escuchando música, himnos, y
alabado sea el Señor. Y hemos hecho la prueba, y cada vez que vamos para allá, o cada vez que vamos para allá, es lo mismo, más de lo mismo, ¿para qué? Cada quien tiene que tomar su propia elección. Esto son decisiones personales. Claro. Pero hermano, que si no que te vamos a borrar. Bueno, haga lo que tengan que hacer. Y seguramente ya nosotros nos han borrado porque ya nos vinimos de Berlín hace 5 años. Sí. Hermano Carlos. 6 años. Parafraseando lo que al hermano Francisco le han dicho, que es una lepra, permítame, hermanito, decirle que siéntase contento. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar a los leprosos y enfermos, de los cuales yo soy uno de ellos. Y bendito que el Señor Jesús, los días sábados, ha curado a los leprosos, enfermos, cojos, ciegos. Y usted dice no sentirse un leproso. Vaya, yo estoy contento porque el Señor viene como leproso que soy a buscar, a sanarme. Eso, hermano. Así es. Una preguntita, hermanos, perdón que les interrumpa antes de que continúen. Digamos, si uno, o sea, ¿cómo le puedo explicar? ¿Habría alguna razón específica por la que uno debería rebautizarse? Bueno, ese tema me gustaría que lo respondiera el pastor. Él maneja más la parte administrativa de la iglesia. Con todo gusto, sí. Cuando Porque imagino que a mí también ya me borraron de la iglesia, pero quería saber, ¿no? Si en ese sentido uno tiene que ponerse derecho con el Señor o tener que rebautizarse o algo así. Lo que diría Mariel es que si usted en su corazón siente, primero, que no haya presión de nadie, siempre tiene que verificarse la relación personal entre el creyente y su Dios. Y si han pasado cosas por las cuales pudimos haber estado alejados del Señor y sentimos que queremos estar en paz con Él, que queremos empezar todo de nuevo, podemos hacerlo siempre y cuando sintamos esa convicción. Pero luego, una cosa es el rebautismo ante testigos, que los hermanos vean que decidimos hacer todas las cosas bien, pero otra cosa es la continuidad en esa iglesia donde uno se bautizó, porque los hermanos están testificando acerca de situaciones enojosas o que dejan que desear en las iglesias, y es cierto, está habiendo ese problema, por lo que hay hermanos que sienten, piensan de no continuar físicamente, ¿no? Sí, estar espiritualmente activo siempre, ¿no? Y hay que buscar la manera de estar siempre activo porque el riesgo es que uno se oxide, digamos, ¿no? Decimos, no voy con esos hermanos porque allí hay hipocresía o lo que fuera, y de nuestro lado vamos quedándonos atrás. O sea, llegado, por ejemplo, el viernes de noche y sábado, deberíamos hacer lo posible para estar en condiciones de recibir el sábado. Esto significa nuestros cuerpos bañados, la higiene de la casa, incluso el sábado de mañana lo mismo. Tal vez no vayamos al culto, vamos a escuchar un sermón, pero tratar de estar, Dios nos está observando, como que esa higiene, limpieza y demás la hemos hecho para el Señor, aunque no vayamos al culto. Lo hacemos en nuestra casa porque vamos a ver un video, un sermón digital, etcétera, ¿no? Entonces, Dios quiere que tengamos el calor espiritual en nuestro corazón, y si este calor nos lo proveen especialmente más que los videos, yo recomiendo los grupos digitales en vivo, como que dice, ¿no? Porque podemos mirar videos y está bueno, o sea, pero creo que de mejor calidad es cuando estamos en vivo con un grupo con el cual podemos alternar. Por ejemplo, un grupo de escuela sabática, un grupo donde se escucha un sermón, ¿no? Y están los hermanos con sus amenes y uno participa digitalmente también allí. Creo que puede ser saludable también. Así que Dios mira todo eso en el corazón, que estemos limpios delante de Él y nos va a ayudar para lograrlo. Amén. Sí. Amén. Mira, hermano, buenas tardes. Perdón, sí, ¿puedo hablar y participar? Claro que sí, hermana Beatriz, claro que sí. Amén. Yo soy de acá, de Colombia, acá en Colombia, departamento de Bolívar. Buenas tardes, hermano. Qué interesante estos temas. A mí me conmueven bastante porque le cuento que he sido también atacada por ese aspecto, ya que yo vengo hace ya varios años. Yo formé un grupo para estudiar espíritu de profecía y con la Biblia
y cuando se dieron cuenta en la iglesia me trataron de disidente, farisea, de todo, y el grupo tuvimos que el grupo disolverlo porque nos atacaban del púlpito el pastor directamente. Pero yo a pesar de eso, hermana, yo no desistí. Nosotros vamos a orar más, hermana, vamos a ahora deshacerlo, pero Dios del cielo nos tendrá que otra vez conformar un grupo. Y comenzamos a orar, hermana, yo trabajando con la iglesia, porque no trabajar, porque la palabra de Dios es clara, dice que la cizaña que sé con el trigo. Y yo dije, Dios mío, yo no sé qué bando soy, pero yo estoy en tus manos de amor y tú me vas a dirigir. Porque si yo tengo contigo una intimidad contigo, Padre, constante en mi vida, tú me tienes que dar discernimiento con tu Espíritu Santo para yo saber qué hacer en esta situación. Amén. Hermano, comencé a orar, hermano, y sabe que trabajando por Cristo, por su obra, llevé alma a los pies a pesar de todo lo que me decían. Y que ahí están en la iglesia, hermanos. Mujeres que ahí están en la iglesia, hombres que están en la iglesia. Y seguí trabajando por el Señor, hermano. Vea, y bueno, no me dieron cargo un tiempo. Yo dije, no estoy por cargo, mi vida es Cristo, mi mente. Yo dije, yo tengo mi visión, mi visión es Cristo Jesús. Y mi mirada está hacia arriba, no hacia los lados, porque luego no encuentro nada y abajo menos. Y yo seguí avanzando, hermano. Y he seguido trabajando por la causa de Cristo. Hermano, y le cuento que no sé, Dios es maravilloso. Me nombraron, a pesar de, porque yo tampoco dije que yo también comencé a estudiar y analizar, porque allá en la iglesia nosotros tampoco nos hablan nada de la salida del campo, hermana. Eso allá para nosotros está vetado. Allá una hermana intentó hacerlo, hermana, le dijeron, quite ese video de ahí. Le damos 2 horas para que lo quite y tuvo que quitarlo. Y nosotros sabemos prácticamente, pero como Dios es tan bueno y Dios sí tiene pueblo en diferentes partes del mundo. Amén. Hermano, yo los diezmos dije, no voy a dar diezmo porque están distorsionando algo que Dios nos dejó a través de la pluma inspirada. Y muchas cosas más que se están viendo, yo veo que esto está distorsionándose. Y yo dije, voy a mi diezmo, yo sé dónde. Y comenzar a mi diezmo, hermano, en otra parte. No en la iglesia, sino me fui de los propios necesitados. Y esos necesitados, hermanos, han aceptado a Cristo y asisten a la iglesia. Y mi preocupación es que yo sigo en la iglesia, ¿verdad, hermano? Sigo en la iglesia y sigo trabajando por Cristo. Pero algo me preocupa. ¿Cómo voy a llevarlos yo ahí, a seguirlos llevando allí, cuando yo veo que ahí realmente yo estoy viendo que no, lo que necesitamos para estos tiempos no se está dando, se está predicando? Nos están dando todavía esa leche líquida cuando necesitamos comida sólida para estos tiempos. Y el Señor, por favor, ayúdenme. Comencé a orar, hermano. Orar. Y más, hermano, sabe, sin dar diezmo, yo dije, Señor, yo estoy por ti, no por hombres. Yo me dije, Señor, yo estoy confiando en tu promesa. Yo la reclamo, Señor. Tú dices, además, tú dices en tu palabra, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Yo te quiero obedecer a ti. Amén. Hermano, y seguí orando. Y sabe, hermano, que Dios me dio un grupo que se levanta a las 4:30 de la mañana a orar, a estudiar la Biblia, y estamos estudiando el libro Preparación para la Crisis Final de Fernando Chay. Hermano, les cuento que hemos crecido espiritualmente y ahora decimos, Señor, gracias, Padre, porque esto es lo que necesitamos para que nuestro espíritu se fortaleciera, y al ser reconstruido por tu misericordia y tu gracia, nosotros podemos estar ahí, así nos echen de la iglesia, para nosotros, cuando tú lo permitas, con tu Espíritu Santo, nosotros contestar como un escrito está y no permitir que les hacen tantas cosas como se están dando. Si me van a echar a garrote, que me echen, pero yo defiendo la causa con mansedumbre de mi Cristo Jesús. A mí lo que me preocupa ahora, mi hermano, es que ¿cómo es posible? ¿A dónde lleva uno a esas personas que están conociendo el amor, el plan de salvación de Dios? Cuando van ahí y uno ve que ahí no hay nada ya. Esa es mi preocupación, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias por tu testimonio. Pastor, tú levantaste la manita. El pastor. Muchas gracias, hermana Beatriz, por tu testimonio. Amén, hermana. Solamente recomendar a los hermanos que cumplamos lo que dice Ezequiel 9:4, ¿no? Yo estoy yendo a la iglesia, una iglesia americana, está cerca de mi casa. Felizmente los hermanos todavía son de la guardia vieja, oyen los mensajes, tengo libertad para expresarme cuando hablo de dejar las ciudades, la reforma pro salud, grupos pequeños, etcétera, ¿no? Además hay un joven miembro de la iglesia americano también que está en la misma línea, él lo quieren mucho, es misionero, y entonces nos sentimos identificados. Podemos libremente contar, leer libros también, eventos de los últimos días, por ejemplo. Y entonces la experiencia que cuentan los hermanos, obviamente no la tengo aquí yo conmigo en mi iglesia, ¿no? Pero
con ello quiero decir que oremos por esos hermanos que son como renegados, no la ven, no la entienden. Realmente son instrumentos del enemigo para trabar, para que no llegue la luz, pero nuestra misión para con ellos es orar, tal como dice Ezequiel 9:4, ¿no? Aquí no veo condenación, por ejemplo, ¿no? Crítica, como sí lo miré yo cuando comencé a trabajar en Los Ángeles como pastor por el 2016, ¿no? Allí estuve yo. Y cuando comencé a trabajar con esa iglesia que me invitaron a asistirla, inmediatamente noté ese espíritu. Y como era una iglesia independiente, no era hija de la conferencia, de la asociación, entonces tuve que trabajar con ellos, ¿no? Y con los ancianos, especialmente uno de ellos, ya estaba juzgado, que era crítico pero acérrimo. Entonces, con ese espíritu, de ahí que yo pensaba llevar temas de profecía, quería arrancar con eso, la iglesia estaba muy entusiasmada y yo también. Pero al ver ese espíritu, lo que hice fue tocar temas del mensaje de la Odisea, ¿no? Los 3 remedios de la Odisea. Todo el año estuve trabajando con eso, diferentes sermones, seminarios y todo esto, ¿no? Felizmente hubo hermanos que sí empezaron a entenderlo, ya para cambiar esa manera de ver las cosas. Insisto, acá no veo eso, ese espíritu, ¿no? Como lo vi yo allí en mi iglesia donde trabajé. Entonces, mi recomendación, hermano, es muy triste esta descripción, es cierto, existe, ustedes la han descrito muy bien. Yo no la estoy viviendo, pero sé que es así, yo ya lo he visto en otras partes. Solamente orar mucho, hermanos, por estos hermanos, Amén. para que llegue luz y a ver si un hermano que se le abrió, se le hizo el clic, logre ser levadura en medio del resto de los compañeros, para que llegue más luz al resto, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Y no es que estemos conformes que yo ya estoy salvo, ya la hice, ya entiendo, ahora sí, ya que los demás se pierden. No, Dios no actúa de esa manera. Él quiere salvarlos a todos. Que se pierda Satanás es cierto, eso no tiene salvación. El ser humano sí tiene salvación. Por lo tanto, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la luz llegue a esa gente también. Amén, amén. Exactamente, hermano. Siempre hemos dicho de esta plataforma, no estamos para criticar a la iglesia, porque si hay alguien que tiene que empezar a ser criticado, somos nosotros mismos, porque todos somos Babilonia en el sentido de la Odisea. Sí. Todos tenemos ese problema hoy, de una u otra manera. Entonces tenemos que orar los unos por los otros. Oremos. La oración con sinceridad, con temor de Dios, mis queridos hermanos, puede mover el brazo del Eterno. Quería leer el tercer punto del punto 1, que dice así: educación como formación del carácter cristiano. El objetivo de Madison no es formar meros eruditos, sino profesores del arte de vivir, dando al alumno no solo una preparación para la vida, sino una experiencia de vida. El énfasis está en la educación equilibrada, que es el desarrollo físico, mental, moral y espiritual armonizados, para que el egresado pueda servir a Dios y al prójimo. Esa es la idea del Señor, y lo vuelvo a recalcar como al principio. Este era el modelo educativo para el movimiento adventista. La hermana White siempre dijo que este era el movimiento adventista que debía ser educado y dirigido por Dios. Los líderes de la época no aceptaron ese modelo, dijeron, no, nosotros tenemos que buscar las acreditaciones, tenemos el otro método de querer llegar al mundo es por medio de métodos del mundo. Y dijo, no, ustedes quieren llegar al mundo, háganlo como yo les digo. La iglesia en décadas y décadas no quiso adoptar ese modelo, por eso la hermana White fue por fuera, como líneas irregulares para implantar ese modelo educativo para el tiempo del fin. Dice así, la hermana White afirma que el fin de las escuelas del tipo Madison es preparar obreros que entiendan el mensaje y luego den el mensaje al mundo. Nosotros debemos entender que sin santidad no podemos acercarnos al Señor. Una cosa, hermano, es vivir bajo la misericordia de Dios. Todos vivimos bajo la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Somos su creación y el plan de salvación está hecho para todos nosotros. Y Dios tiene misericordia hasta que la misericordia se acabe. En el fin del tiempo de la gracia se terminará también la misericordia.
Pero una cosa es vivir bajo la misericordia y otra cosa es vivir bajo la bendición de Dios. Vivir bajo la bendición de Dios es completamente diferente que vivir bajo la misericordia. Vivir bajo la bendición de Dios es aquellos que son hijos de Dios, que aman a Dios y que obedecen su palabra. Y cuando nosotros vivimos bajo la misericordia y bendición del Señor, entonces nuestros caminos son prosperados y Dios nos usa como agencias humanas en su plan de la redención. El modelo Madison servía para crear, para poder sumar, ¿sí?, al movimiento adventista hijos e hijas de Dios para vivir bajo la bendición de Dios en cuanto a que ellos entiendan lo que significa ser santos, separarse del mundo para tener contacto con el Señor. Y el Señor hará, hermano, yo siempre digo, la obra es del Señor, la salida al campo es del Señor, la salida a los puestos avanzados es del Señor, la santidad, la obra médica misionera, la reforma pro salud, todo, nuestros recursos, todo es del Señor. Y si entendemos que Él pueda usar esto para su causa y ser nosotros canales, agencias humanas en sus manos, hermano, no hay mayor aspiración en este mundo que eso. Hermana Ibe. Sí, la hermana Judith comentó, todos los días le pido a Dios que me bautice con su Espíritu Santo. Amén. Debiera ser nuestro deseo, que el Espíritu Santo vaya forjando en el carácter de cada uno de nosotros la imagen de Jesús. Amén. Y contemplando la vida de Jesús, leyendo la palabra del Señor, estudiando su ministerio, especialmente la última semana de la vida de Jesús, los detalles, y el Espíritu Santo nos abre la mente para entender verdades eternas que no la podríamos entender si no rogamos para que el Espíritu Santo nos haga ver esas escenas y que en esas escenas existen verdades que nos haga ver cómo el Señor organizó a esos hombres y a esa iglesia primitiva con su Santo Espíritu para salir más que vencedora cuando bajaron del aposento alto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Gerardo? Porque ahora viene otra parte similar, viene otra lluvia tardía. Está por llegar una lluvia tardía a la iglesia, para terminar la obra que comenzaron ellos. Se baja el telón ahora, hermano, de la predicación. Y ese telón que se va a bajar es para siempre. Entonces el Señor va a utilizar los mismos 120 que utilizó allá, los utilizará en esta generación. A sus 120 repartidos en todo el mundo, que serán ungidos por el Espíritu Santo. Y que a esas personas no las podrá detener nadie. No hay fuerza espiritual ni infernal que pueda detener a esos hombres. Y cuando esos hombres lleguen a ese estado de santidad, entonces recién el Señor puede avanzar en su plan escatológico como lo entendemos en el Apocalipsis. Antes no. Nosotros somos el problema. No es la ley dominical. Si el pueblo de Dios hubiera preparado en la década de 1940, 1960, 1980, en la década del 2000, ya hubiera venido la ley dominical. Nosotros como iglesia, como movimiento, no estamos preparados para lo que viene cuando arranque la ley dominical. Va a venir persecución. Va a venir muchísimas cosas feas. Mucha crisis. Y la iglesia, si no está preparada, no podrá soportarlo. Por eso el Señor busca para que se termine ese famoso día de expiación con la sentencia de Jesús de Apocalipsis 22:11, el que es justo sea justo, el que es sucio, ya que siga sucio, ya está todo hecho, ya está la suerte echada para todos. Cuando llegue ese día, entonces el Señor pasará a la siguiente fase, comenzará el ministerio de la ira de Dios. ¿Estamos preparados para eso? No, como iglesia no. Si no, ya hubiera venido. La hermana Juan menciona que si la iglesia de Dios se hubiera conformado en la época de ella a esa altura de santidad, Cristo hubiera venido en esa época. Y nosotros ya estaríamos, o sea, ni estaríamos, pero este mundo estaría por lo menos 100 años de milenio. Ya estaríamos acá. Esto sería un desierto, esto sería un abismo.
pero todavía estamos acá porque esta iglesia no está preparada para la crisis que no tiene referencia, no podemos describirla porque no hay una forma de describirla, de tan grande que es esa crisis, para que la iglesia pueda atravesar esa crisis. Hermanito. Sí, hermano. Entonces, de alguna manera, es como nosotros estamos como retrasando el tiempo de su venida. Lamentablemente sí, hermano. Somos nosotros el problema. La iglesia, el movimiento adventista es el problema. Por eso ahora no será la iglesia adventista la que dé la medida para que Dios pueda obrar. Será la maldad del hombre la que llegará al final en el cielo, que el Señor, como ustedes no han llegado, pero ellos sí han llegado a la maldad. Cuando el pueblo, Deuteronomio 8 nos dice, cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de vagar en el desierto, porque el Señor nos mandó 40 años para atrás, y se cumplieron los 40 años. Y cuando llegaron, Dios les dice, miren, yo les dije 40 años, pero ustedes no están preparados. Los 40 años ustedes no aprendieron a ser humildes, a creer en mí, a ser temerosos y obedientes. Ustedes siguen siendo los mismos sinvergüenza de siempre. Pero la maldad del cananeo ha llegado al límite y yo debo exterminar esa nación. Ellos, porque ellos han llegado a la maldad, yo le entrego a ustedes la tierra de Canaán. Pero no por mérito. Por ellos, no por ustedes. Y para llegar a la Canaán celestial va a ser exactamente lo mismo. Por la maldad de la gente, que ya tengo que tomar medidas urgentes porque esto se fue de control. Por ellos voy a comenzar con los juicios que tienen que caer en el tiempo de angustia previo. ¿Sí? Y como el que esté preparado, está preparado. Y vendrá ese gran, la hermana Juan lo menciona, ese gran evento de forma inesperada y sorpresiva que arrancará todo lo demás y ya no habrá forma de detenerlo hasta la segunda venida de Cristo. Con ese gran clamor que dice, ahí viene el esposo, salí a recibirle. Y las vírgenes, estamos dormidas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí, ese momento, había 5 preparadas y 5 que no estaban preparadas. Pero las 10 sabían que venía el esposo. Y las 10 estaban esperándolo con la palabra, que era la lámpara, la estaban esperando. Y cuando vino, Dios le dijo, sí, conocimiento es cierto, pero sin ungimiento del Espíritu Santo, sin santidad, ustedes no califican a las 5. Y las primeras sí estaban ungidas, estaban preparadas, entraron a la boda y se cerró la puerta. Y esa puerta cerrada se les cerró la gracia a las otras 5. Y no pudieron entrar. Ahora tenemos esa ventaja, por eso no sabemos cuándo vendrá la ley dominical. Mira, hermano, si viene la ley mañana, si viene pasado mañana o el próximo fin de mes, eso no va a cambiar en nada mi situación si yo no me preparo. Tienes razón. No va a cambiar en nada. El que tiene que prepararse somos nosotros. Nosotros tenemos que rogarle al Señor perdón, humillarnos verdaderamente delante del Señor en nuestra privacidad y rogar perdón, Señor, perdón por tanta dilación, tan malo que somos. Y crea, Señor, crea en cada corazón, en mi corazón, crea un hombre y una mujer nuevo, porque yo quiero servirte. Y quizás el Señor tenga misericordia y nos conceda ese perdón y que podamos ser útiles en las manos del Señor. Amén. Pero la iglesia necesita la hermana Juan dice, la más urgente de todas las necesidades de la iglesia, del movimiento adventista, es un reavivamiento y una reforma cabal. Cabal significa de verdad, que sea en serio. Y cuando ese reavivamiento y reforma se produzca en nuestros corazones, entonces nos estaremos aproximando a todo lo demás. La ley dominical no va a venir hasta que el Señor no haya formado ese grupo, que el Señor sabe y los conoce, ese grupo del que Él puede ungir.
Nosotros todavía estamos en el vacilón, estamos en el relajo, lamentablemente, hermano. Y no todos, por supuesto, el Señor conoce, no todos, pero la gran mayoría está en eso. Y hasta que la maldad va siguiendo y va siguiendo y va siguiendo, y la maldad va sumando, hasta que va a llegar a un límite, que ese límite el Señor lo conoce, y el Señor va a decir, la iglesia adventista o mi pueblo cada vez peor. Yo no puedo esperar nada de mi pueblo, pero tengo que ver lo que pasa del otro lado. Y cuando se llegue a esa medida, hermano, como dicen acá en España, que el Señor nos pille confesado. Porque, hermano, no hay retorno, no hay un día que podamos retroceder para decir, Señor, perdóname. Nos encontró. La crisis que se produjo, Mateo 25, de las 10 vírgenes, las pilló de sorpresa, dormidas. El esposo se tardó, claro, sí, se tardó, pero vino, cumplió. Y en el momento de la medianoche, el momento más oscuro de la noche, apareció. Y apareció de sorpresa. Y las encontró a las 10, las preparadas y las no preparadas. Ahí estamos nosotros, como quiera que sea, estamos nosotros, en un grupo o en otro. Estamos ahí. Formamos parte de las 10 vírgenes. Ahora, cuando a nosotros nos toque en su momento reaccionar, hermano, el Señor tenga misericordia de cada uno de los presentes. Porque deseamos, pero el Señor no dice, avanza, es que no tengo plata, avanza. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo vuelvo a decir ahora porque voy a pasar la publicidad. Hermano y hermana, si tú no tienes para comprarte una casa o no tienes el dinero para comprarte el terreno, un ticket a España sale más barato. Te esperamos acá. Acá tenemos y nos la confiamos, avancemos. Espacio hay de sobra. ¿Sí? Pero tú decides. El tiempo nos... A ver, miren, nosotros estamos mirando, yo miro no miro todas las publicaciones que están en los grupos, porque la verdad que no tengo tiempo, los videos especialmente los miro muy por encima, pero que el Papa León XIV se juntó con los ecuménicos, que ya sacó una ley dominicana en Estados Unidos, en el estado no sé cuál, que ya, o sea, está bien. Pero tú te fijas mucho, o los que publican eso, se fijan mucho en la agenda de Satanás. ¿Cómo se está moviendo el enemigo? Mira lo que está haciendo. Fíjate en la agenda de Dios. Tú formas parte de la agenda de Dios. Él quiere que tú seas santo. Amén. Quiere santidad en tu vida. Esa es la agenda de Dios. Separarte para que Él te pueda usar. No te fijes demasiado en lo que hace el Papa, ni lo que deja de hacer el Trump y todo eso político, y que la reunión ecuménica. Eso se va a dar. Pero si se da y viene de pronto antes de fin de año, venga, la ley dominical, yo te pregunto, retóricamente, vino la ley dominical, ¿a dónde vas? Porque toda la gente dice, no, cuando venga la ley dominical recién voy a salir de la ciudad, porque es la señal de la abominación desoladora. Ahora sí hay que salir. ¿A dónde? ¿Has ahorrado dinero? Vamos a suponer ahora, estamos fin de mes, mañana es diciembre. Vamos a suponer, viene el fin de mes, viene este año. ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Tienes contactos? ¿A dónde vas? ¿Tienes un plan B? Yo creo que la gran mayoría va a decir, no, siempre lo tiran para después. Y muchas veces ese después nunca llega. Y cuando llega, mejor que no llegue porque te va a pillar, como decimos, no preparado. El Señor quiere que nosotros avancemos por fe ahora, que creamos en Él. Cree en mí y yo me encargaré de ti. Pero tenemos que creer. Por eso a este pueblo le falta fe. Nosotros nos autopercibimos como que no necesitamos la fe.
no necesitamos al Señor, estamos bien y no tenemos necesidad de nada. Tú sabes que el rico, tú le dices al rico, ¿tú necesitas algo? ¿Cómo eres? ¿Sabes si soy rico? ¿Qué me está preguntando? ¿Sí? Bueno, el rico espiritual es el laodicense. Está rico. Pero viene alguien que sabe, que es testigo, porque está mirando, ¿sí? Y es fiel y verdadero, una redundancia. O sea, más veraz que él no hay. No lo busques, no hay. El testigo fiel y verdadero te dice, no, tú no eres ni rico ni nada. Tú eres un miserable. Eres una piltrafa humana. Estás desnudo. Estás sucio. Estás lleno de piojos. ¿Sí? Te hace falta muchísimo. Yo te ofrezco gratuitamente, ¿sí? Colirio, para que te veas como realmente yo te veo. Te ofrezco oro, ¿sí? Y también te ofrezco vestiduras blancas. Yo te lo ofrezco. ¿La aceptas? Es que no, es que yo sigo siendo rico. No, tú te pareces. Bueno, esas son decisiones nuestras. Pero habrá un grupo que el Señor sí tomará, porque ellos sí dijeron, Señor, yo necesito todo lo que tú me das. Ten misericordia de mí. Por eso, hermanos, no siempre lo diremos, la ley dominical vendrá cuando tenga que venir. Cuando tenga que venir. Nosotros tenemos que tomar decisiones ahora. El Señor, recuerden que en la época de Pablo, cuando Pablo subía al barco y se iba a predicar, él lo llevaba 80, 100 personas. Él iba solo, 1, 2, 3, no sabemos de más. Pero llegaba a una ciudad populosa, Éfeso, Galacia, Corintios, en la ciudad de Corinto, ese gran monumento que había ahí a la entrada del puerto. Bueno, esa ciudad quedaba dada vuelta. Había una revolución. Porque no iba Pablo el ungido por el Espíritu Santo. Y cuando hablaba él y los que le acompañaban, eso era, hermano, una conversión de almas. Bueno, ahora va a ser igual o mayor el poder del cielo. ¿Tú te imaginas estar en las manos del Señor, que el Señor te lleve a la ciudad donde tú estás a predicar? ¿Vas a sufrir? Por supuesto. Vas a levantar la ira del infierno completo. Pero hay alguien atrás tuyo que te acompaña. Es el poder de Dios y el brazo poderoso del Señor. Él lo prometió. Y nosotros lo creemos. Yo lo creo. Él lo prometió y lo creo. Pongámonos en las manos del Señor. Y avancemos por fe. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Y que nos guarde. Y nos haga aptos para el servicio de salvar almas, para ser luz que lleva luz. Pero primero tenemos que conocer al quién es luz, nuestro Señor Jesús. Amén. En primera persona. Y santificarnos, apartarnos de todo lo común. Y el Señor obrará milagros en nuestra vida. Amén. Es nuestro deseo, es la oración de nuestro servidor personal, y que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Amén. Amén, amén. Los tiempos son los tiempos. Los tiempos, no miremos tiempos, sí. El hermano Francisco pregunta, ¿qué pasaría con los estudiantes que tenemos si salimos antes? Con los estudiantes. Sí, porque él tiene un grupo pequeño de gente que está estudiando la Biblia. Hermano, ellos están, mira hermano Francisco, ellos están mejor cuidados por Dios de lo que tú podrías en todo el esfuerzo que tú tendrías para hacerlo, y si tuvieras 100 veces más recursos de lo que tienes ahora, igual si ellos están bajo el cuidado del Señor, van a quedar mejor cuidados. Si ellos se consagran como tú quisieras consagrarte, el Señor también lo sumaría a ese grupo, a la obra de la predicación final, de la santidad a Jehová. Es el Señor el dueño de la mies. Él le va a asignar a cada uno su tarea. Y vaya
Vaya si somos elegidos por el Señor. ¡Qué privilegio! No tenemos idea. No voy a decir que vamos a caminar por calles de oro, porque eso vendrá después, pero el poder saber que hemos sido elegidos o calificados por el cielo para esa obra, hermano, significa que hemos hecho las paces con Dios y el Señor nos usa, y el Señor usará, aunque este servidor esté o no esté, tenga el Señor misericordia de mí, pero usará a otros si yo no califico. Pero esta obra no la podemos detener. Y lo que venga, hermano, no te fijes, eso vendrá. Es como, fíjate, la guerra espiritual, el soldado ruso que va, digo ruso porque puedo decir ucraniano, como quiera que sea, ¿no? Pero el soldado ruso, ¿tú crees que se preocupa por los drones y por la ametralladora y las balas que tienen los ucranianos o por lo que él lleva encima? Y el respaldo que tiene todo el ejército atrás. Si él piensa lo que tiene el ucraniano y qué es lo que está haciendo, a dónde se movió, se corrió del árbol, ahora está escondido en la casa y está pensando lo que él hace, le va a caer la bala en cualquier momento y lo va a matar. Porque no está concentrado en él, en su trabajo. Y en la guerra espiritual nosotros tenemos que concentrarnos no en el enemigo, tenemos que concentrarnos en nosotros, que el Señor nos llene de gracia. Si nosotros nos concentramos en lo que va a hacer el enemigo, en lo que va a dejar de ser el enemigo, en lo que piensa hacer el enemigo, en lo que no quiere hacer pero sí va a ser el enemigo, y en lo que está planeando el enemigo, y todo lo que hace la movida del enemigo, nunca vamos a progresar en nuestro trabajo. Vamos a estar mirando el lugar equivocado. Es como estar en la trinchera del enemigo. No, nosotros tenemos nuestra propia trinchera espiritual, acá, con los santos del Altísimo, a una, unidos. Lo demás, que el Señor se encargue. La responsabilidad para Él. Hermanito, Sí, hermano. yo creo que con respecto a lo que dijo el hermano, mientras él siembre bien la semilla y está en tierra fértil, va a dar su fruto. Él deja el sembradío ahí y solito va a crecer con sus estudiantes. Mira, no hay mejor semilla que el propio testimonio. Claro, sí, tiene ¿Sí? razón. Sí. Y si el hermano o la hermana dan un testimonio de fe y de decisión por el Señor, él en su testimonio ya mostró un camino. Ese recorrido lo están viendo los demás. Y todo lo que los miren decían, ah, no, él ya salió, ya hizo ese recorrido. Vamos igual que él. Porque él ya mostró cómo se puede servir a Dios, tomando decisiones. Y el Señor se encargará. ¿Tú crees que el Señor va a dejar a un alma desvalida, desprotegida, que teme su nombre? Nunca, nunca, con mayúscula, nunca. El Señor se encargará. Si está asida por fe y confiando en el Señor, hermano, nunca. Lo digo por experiencia personal. El Señor me ha librado de muchísimas, de muchas y muchísimas. Pero es la obra del Señor. Confiemos en Él y dejémosle las consecuencias a Él. Tú avanza. No te fijes en lo que hacen los demás. No. Santifica tu vida. Apártate del mal. Confía en el Señor y déjale las consecuencias. Amén. 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 Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da de poder reflexionar sobre el momento tan importante y difícil en el que estamos viviendo, Señor. Sabemos que los tiempos son tuyos, Señor, y tú en tu soberanía obrarás. Ten misericordia de cada uno de los presentes y de este servidor, para que podamos, Señor, ser ejemplo a los demás y mostrarles, Señor, que tú puedes cambiar vidas, tú puedes transformar corazones, y que acercándonos a ti, Señor, en temor y humildad, podemos llegar a ser santos, porque ese es nuestro llamado, ser santos como tú eres santo. Bendice a este grupo y a cada uno de los que temen tu nombre y aman tu segunda venida. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros.
Es una linda compañía que tenemos como grupo. Deseamos que el Señor les bendiga a cada uno. Nos veremos Dios mediante el próximo sábado Sí. a las 9 de la noche. El miércoles ya no, ¿verdad? Ya no. El miércoles no, hermanita, vamos a pasar para el sábado. Vamos a ver si podemos avanzar con el tema, como dijimos ayer, de los folletos. Esta semana me voy a poner a trabajar duro. Hermano, ¿el jueves sí? No, el jueves tampoco. No, o solo el sábado y domingo. El sábado y domingo. El sábado para el estudio del libro, Sí. el perfil de la crisis venidera, y el domingo como hoy para los temas de los puestos de avanzada. Vamos a seguir estudiando este resumen de estos puntos que son muy interesantes como repaso para los puestos de avanzada. Hermano. Sí. Quería presentar a la hermana Mari, que ella tiene un gran puesto de avanzada en México. Yo diría que el más grande. Se dedican a la obra médico-misionera. Amén. Y tienen escuela para jóvenes, bueno, para todo aquel que quiera dedicarse a la obra misionera en Cuetzalan, Puebla. Pues ella se conectó hoy, está aquí la hermana Mari Robles. Bienvenida, hermana María Robles. Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, si la hermana quisiera tener contacto con nosotros por privado, encantado de la vida. ¿Sí? Claro que sí. Que el Señor la bendiga a ella, su ministerio, su puesto de avanzada y a todos aquellos que desean cumplir la voluntad del Señor. Y ya sabemos, mis queridos hermanos, el Señor viene pronto, pero también el Señor nos da la oportunidad ahora para poder arreglar nuestras cuentas con Él. Amén. Aprovechemos. Amén. Saludo. El hermano Arturo nos dice, amén, feliz inicio de semana para todos, Amén. igualmente para ustedes. Amén. Hermano, Feliz ¿cuándo semana se va a para hablar de todos. los folletitos? Fuerte abrazo en Cristo. Hermana Mariela, te voy a llamar por privado en la semana para el tema de los folletos y todo eso, ¿eh? Ya. Hermano. Pero antes me manda un mensaje para saber si no estoy manejando o algo, para estar yo en casa. Me Perfecto. avisa y yo le digo, oh sí, esta hora está bien. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Ya me avisa? Perfecto. Ya, gracias hermano Ives, gracias hermana. Bendiciones. Feliz semana para todos. Gracias, Fuerte bendiciones a todos. Buenas bendiciones. semanas. Hermanos, perdón, tantito. Discúlpenme, no pude desconectar el micrófono hace un ratito, ya hasta ahorita. Hermano, no sé si pudiera ser posible platicar con el hermano José. José Antonio. Sí, sí, con él. Vayan, por teléfono. Llámale Sí, por hermano. teléfono. Cuando Está quieran. excelente. Muchas gracias, hermano José Antonio. ¿No tienes mi teléfono? Sí, me lo acaba. Sí, está en el grupo, el hermano José Antonio está en los grupos, en los dos grupos. Sí, haciendo su Vale. voluntad y el puesto de avanzada Europa. Pues llámame cuando quieras. Sin problema, ¿vale? Muchas gracias, hermanos. Sí, señor. Amén. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones Hasta hermanos. luego. Buenas noches. Dios les bendiga. Cuídense.